Ya me he despertado hace bastante rato, ya he desayunado y así. Y ahora voy a arreglarme, porque hoy va a ser un día muy productivo. ¿Por qué? Porque llevamos un par de semanas que parece que el universo está en contra de uno. Yo estoy con buena actitud, porque cada vez que te pasa una cosa mala, uno como que a veces se deprime, pero yo digo, voy a seguir y voy a hacer otra cosa para que salga mejor, y pasa otra mala. Y uno, voy a seguir, y otra mala. Que la idea es que uno intente motivarse, intente hacer las cosas bien, porque si tú no te enfocas en ti mismo, nadie lo va a hacer. Yo entiendo que uno pues no quiera seguir esforzándose y haciendo cosas porque dice, ¿para qué? Luego me van a volver a joder. Pero si no lo haces vas a entrar en un bucle muy feo. Tampoco te digo que seas ahí un héroe, que aguantes con todo y así, porque tampoco está bien. No expresar lo que sientes es mal, porque luego es peor. Pero al punto de lo que voy, realmente si uno deja de hacer las cosas que le ponen impedimentos, tú mismo no vas a crecer en el ámbito que tú quieras, y eso a lo único que repercute negativamente es a ti mismo, porque te encasillas. Así que yo diría que de vez en cuando intentar hacer cosas que tú creas productivas o te motiven a seguir con todo, y tampoco sentirse mal con ser improductivo durante un tiempo. Uno tiene que descansar para poder ser productivo y hacer las cosas bien, porque si te quemas y haces todos los días 1000 cosas, algún día estallas, y tampoco es el punto. Me estoy liando mucho y yo lo sé, pero hoy va a ser ese día, va a ser el día en el que voy a intentar aprovecharlo al máximo, porque aunque en realidad no he descansado ningún día y he seguido haciendo todo, no ha habido día en el que yo no haga nada, siento que como no he estado tan motivada por X cosas, pues a lo mejor no he hecho todo lo que quiera. Yo siempre me propongo una lista de cosas en el día que quiero hacer. Tengo que cumplir mínimo la mitad para sentirme bien. Pero como uno a veces es como muy autoexigente con él mismo, de 20 cosas cumplo 15 y me sigo sintiendo mal. Pues eso, hoy es la idea de hacer muchas cosas. Muchas cosas que estaban pendientes que no pude hacer y otras que fui retrasando poco a poco. Tengo que llamar al veterinario de Crema porque tiene que ir a revisión. Y ella últimamente ha estado un poquito malita y así, y no quiero que vaya peor, aunque a lo mejor no sea nada. Me voy a dejar ahora mismo arreglada. Ya me eché las cremas normales, la mitad fue protector solar y así, porque tengo que aprovechar de grabar algunas cositas y algunas fotos y así. Voy a acomodar un poquito lo que tengo por aquí en el escritorio, porque lo tengo desordenado y uno no puede trabajar bien con el escritorio desorganizado. Como siempre tengo esta zona en remodelación, porque siempre estoy cambiando cosas, guardar, de vender, de ver qué tengo que hacer, y voy a intentar acomodarlo un poquito. Aquí tengo organizado todo en cajoncitos de tela, como este de aquí, para que no se vean feas. Este, por ejemplo, es el de los cables de la cámara y cables en general. Creo que me voy a deshacer de ella. Cuando fui a visitar a mis abuelos el otro día me dieron esta, que es una súper viejita, así que esta me la quedo. Y aquí tengo, esto lo tengo que llevar a vender porque ya no tengo la consola y en casa no me sirve de nada. 2 baterías que las voy a dejar fuera, que si no luego siempre me olvido dónde están. Y luego tengo esta caja que tengo básicamente un poco de cables. Aquí no voy a revisar porque todos funcionan aún y sé que funcionan. Voy simplemente a meter los que se han caído fuera y cerrarla. Y aquí en este otro huequito que queda al cuadrado voy a meter... que se me cae ya y lo rompo. Voy a meter las mini cámaras para no perderlas. Este trípode, que no lo uso mucho, pero a veces para el móvil o así está bien. Pues este ya estaría, que es el principal, y lo voy a acomodar ahí arriba, que es su sitio.
Estos, como os he dicho, son de mis peluches. Soy un adulto serio y responsable. Y son de los que yo me he quedado porque les tengo cariño, aprecio. El resto ya los he donado. Prefiero dárselos a gente que sé que tiene niños pequeños o así y que sé que le van a gustar y servir. La mitad de mis peluches me la regaló mi señor marido, Shin-chan. Estos 3 pequeñitos, que este es de nuestro aniversario. Y este que es un señor mono. O sea, yo sé que hay como la versión gigante. ¿No creéis que es más lindo así? Ok, esta bolsa de aquí es de ropa de donar. Voy a revisarla que esté toda bien. La voy a meter bien dobladita otra vez en la bolsa. Esto me recuerda mucho, mis abuelos son de la generación en la que eran 12, 13 hermanos, así que ellos tienen muchos hermanos y hay muchos primos, tíos lejanos, pero como 1 o 2 veces al año se juntaban estas bolsas de ropa, pues se iban rondando y yo me acuerdo de llegar a mi abuela con la bolsa llena de ropa, esas gigantes, o sea, eran más grandes que yo, y esa era la ropa nueva de uno, y uno se encontraba unas joyitas. Yo tuve camisetas de Pikachu gordo, así. Tenía como 200 camisetas de un Pikachu obeso. Era como muy divertido. A esto ya queda más acomodadito, ya no se ve la montaña. No tengo muchos sitios donde guardar las cosas, realmente. Es de una vez que pedimos en Taco Bell y nos regalaron este llavero. Es el único sitio de comida rápida que tiene cosas vegetarianas sin que tengan que imitar a la carne ni nada. Es que no quiero que imiten a las cosas, simplemente quiero comida que no tenga carne y ya. Ahora que ya organicé esto más o menos, voy a recoger las bolsas y acomodar otras cositas. Y seguimos. Ahora voy a retocarme las uñas. Realmente es porque tengo las uñas todas peladas. No quiero que se vean feas, o sea, de hecho ya me está dando pena que la veáis por aquí. Así que están quedando y así estaban. Y voy a ponerme a editar algunos vídeos que tengo que avanzar, porque si no luego me pasa siempre lo mismo y me agobio. Me queda una semana entera aún como para arreglarlo y todo, pero me agobio mucho, me entra un estrés. La verdad es que me puse un poco mala del vientre, así que me quedé edita. Ya he dejado prácticamente como 9 minutos o así del vídeo, que luego tendré que recortar más aún y aún me quedan cositas. Pero por lo menos eso ya lo he dejado bastante. Ahora voy a tomar algo porque me entró hambre, la verdad. Aquí hay alguien que quiere saludaros. ¿Ahora qué? ¿Ahora te quedaste tranquila? Llevaba rascando la puerta ya 10 minutos. Ya llamé al veterinario de Crema y me dieron cita para hoy, así que perfecto. Y el mail que me mandaron que tenía que responder es porque una colaboración que hice les gustó y quieren que vuelva a colaborar con la marca, que es un vídeo que ya tenéis aquí en el canal, es el de Moguni, y voy a volver a colaborar con ellos. No sé si esta vez os haga un vídeo porque creo que van a ser cositas más pequeñitas. Estoy muy contenta. Me voy a echar una siestecita de 1 hora o 2 porque estoy bastante cansada y quiero aprovechar de hacer alguna cosita más. Tengo un sueño. Uy, la nena. Viene la parte complicada. Hay que meterla aquí dentro. Me voy a dejar la gorra puesta porque me duele un poquito los ojos. Muy pobrecita la nena. Nos vamos, sí, nos vamos. Aquí de paseo, Crema. Paseando de un lado a otro. ¿Ah? Ok,
Ok, realmente me voy a poner desde aquí y voy a intentar grabar el audio con el móvil, porque siento que en el último vídeo que subí el audio no se escuchaba muy bien porque yo estaba como muy lejos de la cámara. Quiero intentar mejorar eso poquito a poco. En el resto del vídeo sé que no lo he hecho y debería haberlo intentado. Lo voy a intentar en este último pedacito, por si no va bien, pues ya no lo vuelvo a hacer. Si va bien, pues lo intentaré implementar. Sé que estoy rodeada de cosas. Estoy poniendo desde esta distancia para ver si se escucha bien, intentar hablar un poquito más bajo. Os comento novedades. Llegué del veterinario con Crema, todo muy bien, se le curó una cosita que ella tenía, pero lo que pasa, ella está un poquito más gordita de lo que debería estar y las patitas de los conejitos son muy huesudas, se está haciendo una heridita del peso, de mantener el peso encima. Así que le voy a dar un antibiótico y la solución es ponerle unas alfombritas que sean blandas. Iba a comprárselas hoy, pero creo que ya no me va a dar tiempo. Y la comida, rebajarle un poquito más la comida. Y poco más, la verdad. Me llegó una cosita aquí dentro, 12-13 pinceles, os enseño ahora. Lo especial de estos, como ves aquí, es más ancho para que tú lo puedas agarrar bien. Cuando los pinceles son muy finitos es muy difícil agarrarlos. Están bastante bien, a ver si no se quedan calvos, que los pinceles baratos siempre se les cae el pelo, como a mí. Y esto otro, que viene en una bolsita y son unos discos de algodón reutilizables. Siento que es mejor porque quiero intentar reducir los envases, los plásticos y cosas que sean desechables. Y vienen bastantes, vienen 12, que son bastantes. Pues quiero hacer una cosa que estoy dejando hacia atrás desde hace mucho tiempo. Me va a dar vergüenza enseñároslo porque es muy feo. Esa parte de ahí y no me gusta, así que creo que lo voy a pintar de blanco. Es algo que llevo retrasando mucho, pero se ve a veces en las grabaciones y no me gusta, se ve muy feo. No tengo ganas, estoy muy cansada, me duele algo la cabeza, pero necesito hacerlo para sentir que el día ha sido productivo. Siento que aunque haya hecho muchas cosas, no ha sido lo suficientemente productivo para mí. A ver, realmente no sé si esté sonando bien el micro o no. Estamos haciendo en este vídeo pruebas de micros diferentes, que seguramente lo tenga que limpiar cuando me vaya de este piso, sí. Pero eso es un problema que ahora mismo a mí no me incumbe. Incumbirá a la persona que se tenga que ir de aquí dentro de un par de años, pero por ahora soy una persona diferente, impulsiva y que quiere tener su casa bien. Espero que no os estreséis mucho. Realmente estoy grabando esto un día diferente, pero ¿qué pasó? Que como siempre se me olvida grabar o la intro o el final de los vídeos, pues esta vez se me olvidó grabar el final. Así que no podía cortarlo así como de la nada, ¿no? Estaba raro. Y la cosa es, el día en realidad luego editándolo a lo mejor no se ve como tan productivo, porque hay cositas que hice que no os podía enseñar porque... Pero hice bastantes cosas. De hecho, actualmente os puedo hacer un mini spoiler de cómo quedó ese día. El cuarto quedó impecable, casi. O sea, quedó mucho más organizadito. No te voy a decir perfecto. Lo que os decía, para que veáis la diferencia, es que mira cómo estaba y cómo ha quedado. Fuera de eso, me fue un día muy realizado y pude hacer muchas cosas. Me sentí como muy productiva, que era como lo principal que quería. E igualmente no sé qué os haya parecido a vosotros. No sé si fueron muchas cosas, pocas cosas. De algunas no quise meter todo porque ordenando los cajones me quedé horas. 4 días después ya vuelven a estar desordenados. No sé si con este micro vaya a sonar bien. Estamos aquí haciendo pruebas de audio. Vosotros me decís qué os parece. Si os gusta cómo se escucha, no os gusta. Y hasta aquí ya sí que sí el final del vídeo. Espero
que os lo hayáis pasado bien y que hayáis tenido una muy buena semana. Nos vemos otro día y muchos besitos. Hasta la semana que viene.